Hola, ¿cómo están? Vamos a ver acá. Bueno, vamos a esperar un ratito. Hola Lucía, bienvenida. Ahí está Sergio, bienvenido. Acá está el profe. ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos. Bueno, hoy vamos a estar en nuestro primer vivo de asesoramiento de negocios. Les presento acá al abogado en carrera judicial, joven eminencia del derecho, Sergio Lois. Uy, se me cayó el celular. ¿Vos Bienvenido, tenías Sergio, el ¿cómo estás? celular también? Muy bien, por suerte, todo tranquilo. Creo que estoy un poco cerca, che, me parece que ahí está mejor, ¿no? Sí. Ahí estás bien, sí, ahí estás perfecta. Sí. Bueno, muy bienvenidos. Ahí Maxi, bienvenido. ¿Cómo están? Me alegro mucho de verlos. Esta serie de vivos de asesoramiento de negocios vamos a estar los miércoles cada 15 días a las 18 horas para que ustedes se puedan enterar de todas las cosas referentes a sus negocios. Empezamos por las liquidaciones laborales y las indemnizaciones laborales, que son lo que a la gente más le asusta. Pero también vamos a Son estar viendo cosas como potenciar su negocio desde Instagram, potenciar su negocio desde Facebook. Vamos a estar viendo cosas psicológicas como el estrés que generan los problemas financieros. Así que va a estar bomba esta sección. Les recomiendo a todas las personas que tienen negocios que se puedan separar los miércoles 18 horas cada 15 días porque les va a reservir. Y bueno, hoy tenemos acá, como ya les dije, Sergio Lois, a todos los que se van uniendo. Él es un abogado que está en la carrera judicial, o sea, él trabaja en un juzgado laboral en la provincia de Buenos Aires. Sabe una banda, sus publicaciones están profesionales. buenísimas. Si quieren pasar por su Instagram, se van a morir de las cosas que pone, son muy grosas. Y eligió, aparte que vamos a hablar de indemnizaciones y liquidaciones laborales, que no es un tema sencillo y que es un tema que la mayoría de los profesionales a veces fallan un poquito a la hora de calcular, eligió el empleado de comercio para enseñarnos de este tema, que es un convenio colectivo tremendo. Así que esta clase va a estar bomba. Yo sé que les va a servir tanto al que es trabajador para tener una idea más o menos, a ver, qué tengo que hacer y qué tengo que no hacer cuando recién pasó algo en la empresa. Al empleador para saber los no tengo que hacer para después no tener problemas, y a los abogados nobles para poder ubicarse cómo van a ser los cálculos y las diferentes situaciones que se nos presentan y cómo vamos a ponderar jurídicamente esa situación y vamos a poder conseguir una solución conforme a derecho. Así que bueno, Sergio, estamos a 2 minutos, te doy 2 minutos para que te presentes, tires buena onda, pero antes les pido a todos, por favor, participen en el vivo. Me ponen, hola Mica, hola Doc, qué lindo verte, qué buena clase, si lo conocen a Sergio, le ponen doctorazo, qué bueno verte, bienvenido a Tucumán desde este vivo, no sé. Eso, grande doctor Lois, dicen ahí, muy bien, esa es la onda. Me tiran Bien. lluvias de corazones, me mandan preguntas, participen, porque la idea de esto es que podamos interactuar, ¿sí? Entonces, ustedes nos hacen preguntas y les cuento que al final vamos a tener una sección solo para preguntas. Bienvenido Silva y Silva, bienvenida Gaby, qué lindo verla. Gaby es mi peluquera, la superamo, gracias por haber venido. Hola Vane, bienvenida. Así que bueno, vamos a estar entonces, gracias a esa lluvia de corazones, es lo que quiero, muy bien. Entonces, participemos con toda la onda, hagan todas las preguntas que se les ocurran. Saludos desde Paraná, bienvenido, un estudiante me parece que es, muy bien, próximamente colega. Entonces, hola esas manitos, entonces vamos a participar y vamos a hacer muchas preguntas. Si tienen una duda, la ponen. Yo voy a ir anotando todas las dudas y al final con el doctor vamos a estarlas respondiendo. Así que bueno, Sergio, te doy la palabra, sos muy bienvenido, bienvenido a mi Instagram y bienvenido a través de este vivo a la provincia de Tucumán. La verdad que esto, lo que nos permitió esto es que nos acerquemos mucho más a los otros colegas, porque en realidad no tengo el honor de conocer a la doctora Montés personalmente, pero bueno, a partir de lo que serían las redes sociales, a partir de Instagram, a partir de ¿Sí? toda esta posibilidad que se puede llegar a dar, la verdad que abre un montón de puertas, porque nos está acercando muchísimo, a pesar de que estemos distanciados geográficamente.
nos está acercando a los colegas, a las personas que tal vez les interese el derecho laboral de forma individual, de forma colectiva. Así que es muy interesante la charla porque siempre se da este tipo de temáticas, se dan en distintas colegiaturas, bueno, en la universidad obviamente que a veces salimos con una base y a veces muchos colegas no saben cómo arrancar y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso me parece que es muy importante tratar de profundizar en lo que sería lo básico, porque si profundizamos en lo básico, después lo complejo se va a hacer muchísimo más fácil. ¿Verdad? Entonces lo básico son liquidaciones laborales, lo básico que se da en muchos colegios de abogados también tiene que ver con el intercambio telegráfico. Así que bueno, podemos arrancar, por ejemplo, con Micaela, estuvimos hablando un poco de cómo arrancar y cómo estructurar esta charla. En realidad, por ejemplo, si arrancamos, tenemos que hablar de lo que sería la liquidación final del trabajador. La liquidación final del trabajador puede darse, por ejemplo, ante determinadas circunstancias, como por ejemplo la renuncia del trabajador. Ahí se rompe el contrato de trabajo. Sabemos bien que conceptualmente el contrato de trabajo tiene vida. El contrato de trabajo tiene ciertas características que se considera que tiene vida. Y puede llegar a morir el contrato de trabajo. Tiene un desarrollo, es decir, un principio, un desarrollo y un final. En este caso es la renuncia. Cuando se produce la renuncia del trabajador, la liquidación final, ¿qué es lo que tiene que tener? Los días efectivamente trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de días efectivamente trabajados, ¿cómo se calcula esto? Es difícil esto calcularlo porque yo tengo acá el PowerPoint, ¿no? Tengo acá todo armadito, tengo todas las fórmulas, ¿no? Pero para calcular lo que serían los días efectivamente trabajados, tenemos que tomar una base, por ejemplo, de 30 días del mes. Hay una remuneración, tenemos una base que son 30 días específicamente del mes. Ese resultado después hay que multiplicarlo por los días efectivamente trabajados por el trabajador al momento de la renuncia. Si por ejemplo el trabajador renunció, no sé, el 20 de mayo, entonces hay que multiplicar ese resultado de la remuneración dividido 30 y multiplicarlo por la cantidad de días que trabajó, es decir, 20 días por ese resultado. Después tenemos lo que sería, que genera bastantes dudas también al respecto, es lo que sería el SAC proporcional, el salario anual complementario, o coloquialmente como se llama, sería el aguinaldo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el SAC proporcional tiene que ver con dos elementos fundamentales, dos elementos o dos variables, ¿no? Uno es el semestre, ¿no? El de enero-junio, se va a cobrar en junio el SAC, ese semestre de enero-junio, y después tenemos el semestre julio-diciembre, porque el SAC se cobra en diciembre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir la remuneración del trabajador dividido 180 días. ¿Y por qué 180 días? ¿Qué son los 180 días? Los 180 días, algunos abogados, algunos doctrinarios consiguen que también puede ser dividido por 180 o 182 o hasta 184, pero el 180 días es la cantidad básica, es decir, la cantidad de días que tiene el semestre. Es decir, un semestre tiene de enero a junio, una cantidad de días, o de julio a diciembre tiene 180 días. Entonces tenemos que dividir la remuneración, dividirla por 180, y ahí nos va a dar lo que le el SAC primero, obviamente que es la remuneración dividida 2, la mejor remuneración dividida 2. Y después a eso tenemos que dividir el aguinaldo, debemos dividirlo por 180 días. Una vez que lo dividimos ese aguinaldo por 180 días, a ese resultado lo tenemos que multiplicar por la cantidad de días que trabajó el trabajador. Y ahí tenemos lo que sería el SAC proporcional, que es lo que le correspondería haber cobrado ante la ruptura del contrato de trabajo en virtud de lo que sería la renuncia. Después tenemos lo que serían las vacaciones no gozadas. También hice un cálculo respecto a las vacaciones no gozadas. Obviamente este cálculo que se utiliza mucho tiene que ver específicamente con tenemos que determinar el valor día de vacaciones. Para determinar lo que sería el valor día de vacaciones, tenemos que tener la remuneración dividida por la base 25, y ahí obtenemos el valor día de vacaciones. Ese es uno de los resultados que tenemos que tener en cuenta como primer paso, ¿no? Esas son las vacaciones no gozadas. Y el segundo paso, específicamente, tenemos que tener en cuenta un par de variables, que es muy importante tener en cuenta, es la cantidad de días que efectivamente trabajó el trabajador, la cantidad de días que le corresponden por la antigüedad, que eso está ya en el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, y eso después, bueno, tenemos que dividirlo por 365. Entonces tenemos, por ejemplo, que el trabajador trabajó 90 días, esos 90 días trabajados multiplicarlo por la cantidad de días que le corresponden al trabajador de acuerdo a su antigüedad, y a eso hay que dividirlo sobre 365.
Entonces, de esa forma vamos a obtener lo que sería la variable días, cantidad de vacaciones, es decir, cantidad de vacaciones que le corresponden al trabajador, ¿no? Una vez que tengamos esos dos resultados, es decir, lo que le corresponde por el valor día de vacaciones, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de días que le corresponden al trabajador. Y el resultado son las vacaciones no gozadas. Después tenemos que hacer el cálculo del SAC proporcional sobre las vacaciones no gozadas, y en ese caso lo que tenemos que hacer específicamente sería las vacaciones no gozadas, ese resultado que obtuvimos a raíz de toda esa multiplicación y esa fórmula que utilizamos, dividirlo sobre el divisor 12. Y ahí tenemos el SAC proporcional sobre vacaciones no gozadas. Bueno, eso sería lo que sería la estructura básica de una liquidación laboral final, una liquidación final, ante una renuncia del trabajador. Entonces tenemos esos tres elementos fundamentales que después obviamente lo tenemos que complementar con, por ejemplo, la antigüedad del trabajador, el presentismo, y eso va a estar determinado por el convenio colectivo aplicable, como bien vos dijiste, Micaela, el convenio colectivo aplicable, por ejemplo, en ese caso de empleados de comercio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas variables a la hora de hacer esa liquidación final. Entonces, repasando todo lo que vimos, sí. Te pido tiempo fuera. Como ustedes ven, el tema de liquidaciones e indemnizaciones son temas bastante técnicos. Entonces, para todos aquellos abogados nobles que están conectados en este vivo, el doctor hizo un PowerPoint donde él detalló todo lo que él va a estar hablando acá para que ustedes lo puedan repasar tranquilos. Y también tengan en cuenta que todo este vivo va a quedar guardado en nuestro IGTV. Así que si ustedes quieren, me van dejando abajo en los comentarios sus mails, y yo voy a irlos recopilando junto con las preguntas, y después les vamos a estar enviando el trabajo del doctor. Sí, perfecto. El tema del PowerPoint, igualmente esto lo revisó un par de colegas, un amigo mío, el doctor Colqui, y también el doctor Diego Souto, que me dio un poco más de material, tiene muchos PowerPoint, tenía fórmulas también en Excel que ya estaban prearmadas o predeterminadas. Y entonces, bueno, lo que sería, obviamente, ahí están los colegas enviando su correo electrónico. Bien. ¿Cómo no? Que sería efectivamente, la liquidación final serían los días efectivamente trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. Esos tres elementos básicos vamos a tener que tener en cuenta siempre a la hora de hacer este tipo de liquidaciones finales en caso de la renuncia del trabajador, ¿no? Yo justamente estoy viendo acá en el PowerPoint todos los elementos que se fueron dando, ¿no? Y después, eso sería lo que serían las liquidaciones finales. Ahora, por ejemplo, lo que serían las liquidaciones laborales. Ahí estamos en un terreno donde hay una controversia. Hay una controversia, específicamente, hay una controversia respecto a la naturaleza de, se puede llegar a aplicar, por ejemplo, el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 245 se refiere, bueno, a la indemnización por antigüedad, a la indemnización, es decir, una remuneración por cada año de antigüedad, como dice la ley, o fracción mayor a 3 meses. Eso es lo que sería específicamente la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo ante lo que sería el despido arbitrario. Entonces, hay que tener en cuenta que bueno, se va a aplicar el artículo 245, repasando lo que dice, es decir, una remuneración, que ahora vamos a ver qué características tiene que tener esa remuneración, por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3. Bajo 4 meses, le correspondería una remuneración. Ahora, si el trabajador, por ejemplo, uno de los supuestos, trabajó un año y 4 meses, le correspondería 2 remuneraciones, porque esa fracción de 3 meses se superó ampliamente por un mes, entonces le correspondería una nueva remuneración. Entonces le correspondería 2 remuneraciones. Pero también tenemos que tener en cuenta que conceptualmente nosotros tenemos que determinar lo que sería la remuneración devengada de la remuneración percibida. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que percibe realmente el trabajador. Es, como yo digo, la diferencia entre el ser y el deber. Es decir, qué es lo que tiene el trabajador, qué es lo que percibe y lo devengado. Lo devengado, si vamos a un concepto contable, tiene que ver con, básicamente, ingresos o egresos que estén efectivamente registrados en los registros correspondientes. Desde el punto de vista del derecho laboral, lo devengado es lo que el trabajador debe percibir de acuerdo a lo estipulado en los convenios colectivos de trabajo, es decir, a lo estipulado de acuerdo a su calificación profesional, a la tarea que realiza, a la función realizada dentro de lo que sería la unidad productiva. Entonces, hay que establecer la gran diferencia entre la remuneración devengada y la remuneración percibida.
Ahora hay que tener en cuenta lo que es la antigüedad, que es el tiempo que efectivamente presta el trabajador a lo que sería la unidad productiva, al empresario, y esta antigüedad tiene que ser contabilizada de acuerdo a días, meses y años. Pero tenemos que tener en cuenta la fecha real de ingreso del trabajador, independientemente de lo que figure en el registro, es decir, independientemente de lo que esté registrado, hasta la fecha efectiva de lo que sería el despido arbitrario. Ahí se unió el doctor Alejandro Cipolla, así que aprovecho para mandarle saludos y la verdad que siempre ha apoyado todo esto, así que muchas gracias, doctor, por estar. La remuneración, ¿no? La remuneración, cuando hablamos de remuneración, está de acuerdo, está estipulado en el artículo 103 está estipulado en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que es la contraprestación que percibe el trabajador por las tareas realizadas para el empleador, siempre con determinados fines. Este artículo tenemos que tener un concepto amplio de este artículo, es decir, que algunos consideran que solamente hay que tomar los elementos remunerativos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que serían los elementos no remunerativos, específicamente de lo que sería la remuneración. Y sobre los elementos no remunerativos, se realizan los descuentos, aportes, contribuciones, obra social o cuotas sindicales. Entonces, cuando hablamos de un concepto amplio de remuneración, ahora se van a dar cuenta por qué tenemos que tener un concepto amplio de remuneración, que es el concepto del 103 y del artículo primero del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, hay un concepto amplio, que el artículo primero de la convención de la OIT establece específicamente que remuneración o salario, en este caso el salario es la remuneración que percibe el trabajador por como contraprestación en virtud del trabajo, de poner su fuerza de trabajo a favor de un empleador determinado, y esto está regulado por la legislación, en ese caso respecto a la materia, legislación legal de esa materia. Y para tener en cuenta también hay un fallo muy interesante, es el fallo Pérez Condisco. El fallo Pérez Condisco es un fallo muy interesante que hay que tener en cuenta respecto al concepto que se utilizó al momento de conceptualizar o al momento de determinar lo que sería la remuneración. Entonces, la base de cálculo, ahora se dan cuenta por qué un concepto amplio, ¿no? La base de cálculo del artículo 245 es la remuneración mensual habitual mejor y la devengada, obviamente, la devengada. Entonces, cuando hablamos de mensual, es aquella remuneración que se va devengando mensualmente, por un periodo determinado de tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajador es un trabajador que trabaja por quincenas, un trabajador formalizado, tenemos que obtener la remuneración mensual, tenemos que calcular la remuneración mensual de ese trabajador formalizado que trabaja cada 15 días. Lo habitual sería lo que tiene cierta habitualidad, cierta continuidad en el tiempo, de acuerdo a los conceptos vertidos por la Real Academia Española, obviamente, que dice que la habitualidad tiene que ver con la continuidad de determinada circunstancia, determinado acto. Y normal tiene que ver con la normalidad, es decir, el promedio de las cosas, lo que es contrario a lo anormal, es decir, descartando aquellos rubros que no sean de montos exagerados específicamente. Y la mejor, obviamente, hay un fallo que es un fallo plenario, que es Brandi con Lotería Nacional, que estipula que la mejor remuneración es la remuneración de mayor cuantía. Entonces tenemos que tener en cuenta, repasando y recapitulando todos los elementos que fuimos utilizando en esta circunstancia, hay que tener en cuenta que la remuneración tiene que ser la mensual, la habitual, la normal, la devengada y la mejor. Esos son los elementos que tenemos en cuenta como base de cálculo del 245, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Más o menos, ¿cómo lo ves vos? Buenísimo. Perfecto. Nosotros siempre, los laboralistas, cuando vamos a calcular el 245, lo decimos mucho más simple. Bueno, Sí. soy doctrinaria, yo ejerzo en la práctica día a día, nada más. Y nosotros decimos que usamos o la mejor o el convenio colectivo. Y bueno, Claro. entonces de ahí ya tenemos el sentido ese de vengado, ¿viste? Porque, claro, cuando corresponde convenio colectivo, va a convenio colectivo. Y no usábamos tanto Claro. ese concepto de remuneración, de vengada tan contable. Pero sí se lo usa a la hora de hacer la demanda. Pero en los diarios, cuando hacemos las liquidaciones, directamente decimos, o la mejor o el convenio colectivo. O sea, convenio colectivo, convenio colectivo. Listo. Claro, convenio colectivo es... Claro, ahí como que fue un poco por las ramas, pero quería que quedaran claros estos conceptos para las personas que recién nos escuchan. Está buenísimo, porque a la hora de cuando nosotros vamos a hacer la demanda, nosotros tenemos que poner todo, y toda esta doctrina nos sirve para ponerla. Nos es Sí.
Sí, porque hay que, bueno, obviamente que la vengada es la del convenio colectivo de trabajo y ahí, bueno, el filtro. Esto es un filtro, es como decir, bueno, tiene que pasar por este tamiz. Si pasa por Sí. esto, entonces tomamos esa remuneración. Hay que ver qué conceptos, ¿no? Porque hay conceptos como, por ejemplo, no sé, ciertas bonificaciones, ciertas comisiones, que jurisprudencialmente o doctrinariamente se las acepta como la base de cálculo. Y también obviamente que hay un piso, que el piso es una remuneración, la remuneración percibida, ¿no? Por el trabajador es el piso mínimo, una remuneración. Y después un tope máximo, el tope máximo, el famoso fallo Bisotti, es decir, el fallo Bisotti del año 2004, que se aplicaba en ese caso el convenio colectivo de sanidad, que cobraba mucho más por arriba de lo estipulado por el convenio colectivo. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice el convenio colectivo, por ejemplo, el trabajador para una determinada categoría, para aplicar este tope máximo. Porque tengo un amigo que le pregunté que se la pasa haciendo liquidaciones y en realidad nunca aplicó el tope máximo. Mirá, a mí nunca me tocó un caso en donde aplique un tope máximo con el fallo Bisotti, ¿no? Pero tenés que tomar lo que dice el convenio colectivo de trabajo, y que eso se va actualizando, obviamente el Ministerio de Trabajo lo va actualizando. Por ejemplo, 10.000 pesos, ¿no? Establece el convenio colectivo para esa actividad. Eso lo multiplicás por 3 y ahí tenemos un tope, que sería 30.000. Ese es el tope de 30.000 de nuestra liquidación. Ahora, si el trabajador cobra, por ejemplo, no sé, 50.000 pesos, está por arriba de ese tope máximo, y en tales circunstancias tenemos que agarrar esa remuneración de 40.000 pesos, multiplicarla por 66,6 y dividirla a 100. Y ahí tenemos lo que sería el tope máximo de lo que sería el fallo Bisotti, ¿no? Clarísimo, buenísimo. Y ahora, bueno, acá estamos en una charla federal, ¿no? Porque ya en Tucumán no sé cómo funciona esto, pero por ejemplo, acá en, bueno, que sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a la incidencia del SAC en la base de cálculo de la antigüedad del 245, porque en el fallo plenario Toulousay dice que no hay incidencia del SAC, porque eso no se va devengando, es decir, no se va devengando mes a mes, no se va produciendo el derecho del trabajador mes a mes en ese semestre para obtener el SAC, entonces no hay incidencia del SAC en Capital Federal, pero lo que sería el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, hay un devengamiento, se considera que hay una incidencia del SAC respecto a lo que sería el 245 de la antigüedad, obviamente, respecto al rubro de la antigüedad. Ahora, por Bueno, ejemplo, los días trabajados, acá en sí. Tucumán no calculamos SAC con la antigüedad. No, no lo incluimos en los rubros indemnizatorios. Pero bueno, depende cada provincia. No, por eso, obviamente yo te comentaba esto porque acá sería, bueno, tenemos lo que sería Capital Federal, lo que estipula Capital Federal y después lo que estipula lo que sería la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos los días efectivamente trabajados, que están regulados por el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo, y debemos tomar la mejor remuneración, dividirla por 365 días y multiplicar ese resultado, obviamente, por la cantidad de días trabajados efectivamente por el trabajador, ¿no? Y la indemnización sustitutiva de preaviso, que está en los artículos 231, 232, es cuando no se le otorga preaviso al trabajador y corresponden 15 días de preaviso en el caso de que el trabajador está todavía en periodo de prueba. Corresponde una remuneración cuando un preaviso, es decir, corresponde un preaviso, una remuneración cuando la antigüedad sea menor a 5 años, y corresponde 2 preavisos cuando el trabajador tenga una antigüedad superior a 5 años. Es decir, cuando hablo de preaviso tiene que ver con la remuneración. Obviamente que es la mejor remuneración de vengada habitual y normal. Entonces, es una remuneración, repasando, cuando el trabajador tenga menos de 5 años de antigüedad es una remuneración, y cuando tenga más de 5 años de antigüedad tiene 2 remuneraciones, o dos preavisos. La integración del mes de despido, ¿no? Bueno, en realidad es pagar los días que faltan para terminar el mes. Tenemos una remuneración, tenemos que dividirla por los días del mes, y esa remuneración vamos a obtener de esa forma la cantidad de valor que tiene cada día trabajado. Entonces tenemos que multiplicar esos días trabajados por la cantidad de días que faltan para completar el mes. Por ejemplo, si faltaban 10 días, entonces nosotros tenemos que multiplicarlo por 10. Tenemos el valor día de la remuneración, multiplicarla por 10 días que faltan. Por ejemplo, fue despedido el 20 de mayo. Ahora, si por ejemplo fue el despedido del 31, la ley es muy clara al respecto, ahí no le correspondería lo que sería la integración del mes de despido. Bueno, lo que serían las vacaciones del artículo 150 ya lo vimos con anterioridad, lo habíamos visto con anterioridad, y obviamente tenemos que tener en cuenta la remuneración, la mejor remuneración, dividirla en base 25, ahí vamos a obtener el valor día de lo que sería el valor día de vacaciones.
al tener el valor día de vacaciones, obviamente que después tenemos que tener en cuenta la cantidad de días que le corresponden al trabajador de vacaciones respecto a su antigüedad. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de días trabajados por ese año por el trabajador, multiplicarlo por la cantidad de días que le corresponden legalmente al trabajador de acuerdo a su antigüedad. Por ejemplo, tenemos el valor 14 días, por ejemplo, dividirlo 365 días, y ahí vamos a obtener un valor de la cantidad de días que le corresponden al trabajador por lo que serían las vacaciones. Una vez que obtenemos esos dos resultados, el valor día de vacaciones y lo que sería la cantidad de días que le corresponden al trabajador, ahí vamos a obtener las vacaciones del artículo 150, ¿no? Las vacaciones no usadas. Eso fue más o menos lo que vimos anteriormente, que van a ver que hay determinados conceptos que se van repitiendo, es decir, el SAC proporcional, las vacaciones, hay conceptos que se van a ir repitiendo un poco. Si repasamos lo que sería el SAC proporcional, sería, obviamente, tenemos 2 semestres, que es enero a junio y de julio a diciembre. Hay que tener en cuenta cuál es el SAC del trabajador, tomar la mejor remuneración, normal, mejor y habitual, el concepto de esa remuneración, dividirlo 2, ahí tenemos lo que sería el SAC proporcional, y una vez que tengamos el SAC proporcional, tenemos que dividirlo por 180 días o 182 días, como hacen algunos abogados. Esa cantidad que obtuvimos, en ese caso, hay que multiplicarla por la cantidad de días que trabajó en el semestre el trabajador, y ahí vamos a tener lo que sería el SAC proporcional. ¿Bien? ¿Hasta ahí está? ¿Estamos Bueno, bien? vamos muy Estamos. bien. Bueno, no sé, para mí vamos muy bien. Pasa que a veces me canso de hablar tanto porque siento que es como una especie de monólogo, ¿viste? No, no Soy hay. no hay ¿Querés ir problema. contestando algunas preguntas o lo dejamos para el final a las preguntas? Si es No, que ahora querés al final lo vamos bien, pero no sé cómo vamos con tiempo, estamos bien, ¿no? al final. Y yo creo que vamos ¿Estamos? bien, porque son y 22 y ya vamos a la mitad del tema. Para mí vamos bien. Claro, sí, sí, Y perfecto. muy bien a todos Bueno, los que están participando. Me encanta la actitud, me encanta. Que saludan, que ponen manitos, caritas, que opinan, que ponen lo que piensan. Me gusta esa actitud. Esta plataforma es una plataforma para que participemos, para que interactuemos y para que nos manden muchas lluvias de corazones. Ya saben, a mí me gustan las lluvias de corazones. Y para que nos digan, hola, qué lindo, me gusta el vivo. Y hagan todas las preguntas que se les ocurran. Todas las preguntas que vienen haciendo, quiero que sepan que ya las estoy recopilando y vamos a contestarlas entonces al final de este video. perfecto. Porque vi algunas preguntas, no sé si hay preguntas y también los correos electrónicos de muchas personas que estaban También, ahí. Estaban. también recuerden lo de los Bueno, correos electrónicos, abogados nobles que quieran tener el material que está dando ahora el doctor, pueden dejarnos sus correos en los comentarios y yo los voy registrando y al final del vivo vamos a estar enviándoles. No sé si entre mañana, pasado mañana seguramente, vamos a enviarles el mail. perfecto. Muchas Porque, bueno, gracias, María del Milagro. Dice, acá estamos haciéndole el aguante a los doctores. Qué linda, muchas gracias. qué grande. Le mando saludos, porque siempre ella comenta los posteos, todo, siempre muy, muy macanuda. Bueno, y así nos Lo que te iba a conocimos con el doctor Sergio. Nota de sí, color. hablando, Me gusta, va, me claro. gusta bien, y nos contestamos las historias y terminamos organizando una charla en vivo. ¿Qué tal? No, la verdad que ahora se está conociendo a mucha gente. Hoy, por ejemplo, tuve el gusto de hablar con un juez acá de la provincia. Y Buenísimo. es más, el juez me ha dicho, mire que miro sus posteos, mire que. Yo la verdad que a veces me intriga, porque qué es lo que se ve o que no se ve, ¿viste? Porque es raro, ¿viste? Como una sensación rara Claro. me deja. La verdad es muy macanudo, gente muy buena onda, como la doctora que está haciendo sus posteos ahí en Instagram. La verdad, Gracias, muy, muy Elisa. Nos bueno. dice genios. Muchas gracias, Elisa. Me encanta ver colegas tan buena onda. Felicitaciones, dice, asesorate siempre, OK. Muchas gracias, doctores, toda la buena onda. También a los trabajadores, los empleadores, mis amigos que hoy que se unieron. Fabiana, bienvenida. Bienvenida a mi mamá, también les cuento que está del otro lado mirándonos. Gracias, de Monteros, Tucumán. Muy bienvenidos. Arriba Tucumán, fuerza, fuerza al interior. Bueno, ahora sí, Doc, perdón. Ahora, Te dejo que sigas. no, hay un concepto que es la diferencia salariales, es lo que percibe el trabajador y lo devengado, obviamente. Ahí por eso Que yo tenemos que creo tener que en ese cuenta, tema de la diferencia salarial va a estar ahora en boga, porque con todo esto de la pandemia muchas empresas no pagaron todo el salario. claro. Además, con respecto a la categoría, por ejemplo, un trabajador realiza determinada tarea,
no se le respeta la categoría, se le paga menos de lo que le corresponde por las tareas realizadas, y entonces en ese marco tenemos lo que serían las diferencias salariales, es decir, lo que percibe el trabajador y lo que le corresponde de acuerdo a lo que sería lo estipulado por el convenio colectivo de trabajo o la remuneración devengada. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, un trabajador de determinada categoría, según el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, 20.000 le correspondería y cobra 10.000, la diferencia son 10.000. Entonces, a esa diferencia tenemos que tomar la diferencia que es la base que vamos a utilizar para ese cálculo, las diferencias salariales, hay que multiplicarla por 26. O sea, bueno, porque nosotros podemos reclamar, y esto es lo que me olvidaba, nosotros podemos reclamar 2 años para atrás, porque los créditos laborales tienen una prescripción de 2 años. Entonces, ¿por qué utilizamos el número 26? Porque 2 años serían 12 meses, más 12 meses tenemos 2 años. Pero a su vez hay que sumarle los 2 SACs, o sea, tenemos un SAC, 2 SAC, 3 y 4. Entonces eso daría un total de 26. Entonces tenemos que multiplicar la remuneración, la diferencia entre la remuneración devengada y la percibida, multiplicarlo por 26, y ahí vamos a tener lo que serían las diferencias salariales, pero a su vez esas diferencias salariales también tenemos que agregarle los intereses que le corresponden al trabajador, obviamente teniendo en cuenta 2 años hacia atrás. Ahora, bueno, yo había dicho algunas... Sí. Para las personas que no son abogados y que nos están escuchando, SAC es el aguinaldo, ¿sí? Es Claro. ese extra que se cobra en julio y en diciembre. Perfecto. Sí, sí, a veces me olvido, siempre digo SAC, ¿viste? Pues técnicamente es así, pero es el aguinaldo para los que no lo saben, ¿no? Bueno, acá yo hice una aclaración en el PowerPoint también respecto al SAC proporcional, que es básicamente lo que había dicho el tema de los semestres, hay que tener en cuenta los semestres, la cantidad de días de los semestres, multiplicarlo por los días efectivamente trabajados. Obviamente que el SAC proporcional también va a incidir, de acuerdo a la jurisprudencia aplicable al caso, puede incidir en lo que sería la antigüedad, el 245 de la antigüedad, incide en lo que sería la integración del mes de despido, incide en lo que serían las vacaciones no gozadas, incide el SAC también en la indemnización por falta de preaviso, también incide en lo que sería el SAC. Esto es lo que básicamente es lo que, si aplicamos el 245, tenemos que tener en cuenta, repasando todo y recapitulando, es la remuneración, la mejor, normal, habitual, devengada, ¿no? Esa es la remuneración que vamos a tener que tomar en cuenta siempre. Y bueno, acá hice una aclaración respecto al SAC para adentrarnos después en lo que sería el trabajo no registrado, que coloquialmente el trabajo no registrado es el trabajo en negro. Es decir, que si vamos al llano sería el trabajo no registrado, no negro, y por tanto hay una evasión por parte del empleador. Tenemos la Ley Nacional de Empleo, es decir, la Ley 24.013, esta Ley Nacional de Empleo en realidad lo que busca es que se respeten los derechos del trabajador. Sabemos muy bien que en esta particular relación jurídica asimétrica, es decir, una relación jurídica en la cual existen diferencias de peso, es decir, diferencias de poder, de negociación, esta particular relación jurídica caracterizada no por ser una relación simétrica como la propia de la materia civil y comercial. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta ley viene a que el empleador respete las normas, las disposiciones, las resoluciones determinadas por el Estado para que el trabajador se encuentre registrado. Entonces, para que funcione esta ley 24.013, el empleador tiene que estar fehacientemente notificado. Es decir, el empleador tiene que estar fehacientemente notificado mediante telegrama colacionado. Hay una buena disquisición respecto a esto que realiza el doctor Gustavo Gutiérrez, que habla sobre la fehaciente notificación del empleador, y este empleador tiene que estar fehacientemente notificado mediante telegrama colacionado. Sabemos bien, para la aplicación de la ley 24.013, y tiene que ser claro y preciso al utilizar las multas. Las multas tienen que ser claros y precisos qué multas vamos a aplicar. Tenemos las multas del artículo 8, las multas del artículo 9, y las multas, cuando hablamos de multas, tenemos de acuerdo también a la tipificación, podemos llamar una tipificación específica que existe en la norma respecto a las circunstancias fácticas que se pueden llegar a dar en la hora de la aplicación de la norma. Así, por ejemplo, tenemos el artículo 8 de la ley 24.013,
que nos habla del trabajo que está completamente no registrado, es decir, absolutamente registrado, absolutamente negro, coloquialmente hablando. Entonces tenemos ese trabajo y tenemos que tener en cuenta la antigüedad del trabajador. Si, por ejemplo, estuvo un año en negro el trabajador, es decir, ante un trabajo informal, tenemos que tener en cuenta esas 13 remuneraciones. ¿Por qué digo 13? Porque son 12 remuneraciones más una remuneración más por el SAC, es decir, por el aguinaldo, por los 2 aguinaldos que cobró en el año del trabajador. Entonces, multiplicar 13 por los meses de antigüedad, o sea, 13 meses de antigüedad por la remuneración devengada del trabajador, el monto de la remuneración, y eso hay que dividirlo en base a 4, porque ahí dice un cuarto, la ley dice un cuarto de las remuneraciones. Entonces, ante esas circunstancias, tenemos que aplicar la multa del artículo 8 de la ley 24.013. Después tenemos la multa del artículo 9 de la ley 24.013, la Ley Nacional de Empleo, y esa multa tiene que ver con una deficiencia entre lo que sería la real fecha de ingreso del trabajador y la fecha en la cual se ha registrado el trabajador ante los organismos de la seguridad social, ¿no? Los correspondientes. Entonces tenemos una fecha real de ingreso y una fecha en la cual el trabajador se ha registrado. Por ejemplo, el empleador tardó un año, supuestamente tardó un año, por ejemplo, en registrarlo al trabajador. Entonces tenemos que tomar esa cantidad de meses en las cuales el trabajador no estaba registrado, multiplicarlo, obviamente hasta la fecha de la registración del trabajador, la fecha real de ingreso, hasta la fecha real de la registración, la cantidad de meses, multiplicados por la remuneración, la mejor remuneración del trabajador, multiplicarlo y dividirlo en base a 4, porque es un cuarto. Y así se determina la multa del artículo 9. Después tenemos la multa del artículo 10. Esta multa del artículo 10 se caracteriza básicamente porque el trabajador cobra algo cobra en su recibo de haberes, tiene un determinado salario, pero cobra por afuera también determinada cantidad de dinero. Hay una diferencia. Entonces, en la realidad, por ejemplo, el trabajador cobra en el recibo de haberes, dice 20.000 pesos, y le dan 10.000 pesos extra en negro, es decir, al trabajador hay una diferencia. Ahí cobra en total 30.000 pesos. Esa diferencia, que serían 10.000 pesos, multiplicarla por la cantidad de meses en las cuales el trabajador recibió y percibió efectivamente esta cantidad, esa suma de la diferencia, y dividirla en base a 4. Siempre la base de 4 es fundamental, porque en realidad estamos hablando de lo que sería la ley que establece que sería un cuarto de esas remuneraciones por el tiempo. Sería siempre, la variable sería remuneración por el tiempo que percibió informalmente el trabajador eso, dividido 4. Esas son las dos variables que siempre tienen que estar divididas en base 4. Ahora con respecto a la acumulación de artículos, ¿no? Porque ahí tenemos 3 artículos fundamentales. Tenemos 3 artículos fundamentales que son el 8, el 9 y el 10. El 8 sabemos que es trabajo totalmente informal. El 9 tiene que ver con una deficiencia respecto a la fecha de ingreso, y el 10 tiene que ver con una deficiencia en la remuneración. Ahora, el 9 y el 10 son compatibles, se pueden acumular a la hora de intimar al empleador, porque en realidad puede haber una deficiente fecha de ingreso y también una deficiente remuneración. Eso sí se puede acumular. Lo que no se puede acumular por cuestiones lógicas, por cuestiones obvias, tiene que ver con lo que sería el artículo 8 de la ley de empleo, porque es un trabajo absolutamente negro y no se puede articular ese artículo 8 con los artículos 9 y 10. ¿Estamos bien hasta ahí, no? ¿Todo bien? Para mí está clarísimo. Yo creo que lo más importante de estos artículos es saber cómo realizar las intimaciones, que seguramente vos lo vas a compartir, y bien realizadas, recién las vamos a poder reclamar, porque muchas veces se pierden debido a que están mal intimadas. Sí, hay unas fallas en las intimaciones con respecto a qué rubros utilizamos, el tema de las liquidaciones, el tema de qué artículo específicamente vamos a utilizar nosotros. Hay distintas fallas, ¿no? Hay distintas fallas que se pueden hacer. Automáticamente, por lo menos lo que nosotros hacemos en la práctica, acá en el estudio, es mandamos al empleador y AFIP en el mismo momento, no dejamos pasar, si bien la ley te permite un cierto desfasaje, porque a veces uno por ese desfasaje se podría llegar a olvidar, y eso genera una pérdida tremenda. ¿Y actualmente cómo lo están haciendo? Porque acá, por ejemplo, AFIP no está abriendo, digamos, porque estuve indagando. Por correo argentino. Claro, Acá con claro, correo el tema es que estamos bien, gracias a Dios.
Estaba Perfecto. hablando con un No, empleado de correo argentino hace el unos problema no días sería, y le decía, yo soy claro, inmune a la pandemia. Soy inmune a la claro, pandemia. Entonces, pero bueno, por ese el aspecto, tema no sería la notificación por correo, el tema es que si AFIP está abierto o no, porque nosotros tuvimos ese problema también. Y muchos abogados remitían lo que sería el telegrama, la copia de AFIP directamente de manera digital. Lo hacían, pero creo que entraban con la clave, bueno, obviamente con la clave fiscal, entraban y remitían en la copia del telegrama por ahí me dice Adriana que AFIP lo está recibiendo ahora. Eso no bueno, sabía perfecto. específicamente, Acá en porque estoy viendo Tucumán, AFIP ya abrió atención al público. Lo que pasa es que, claro, claro, ustedes estuvieron y están mucho tiempo cerrados ya, creo que ahí se ven como otras problemáticas que capaz que acá en el norte, que hemos estado en cuarentena total, yo creo que, no sé, que me corrijan las personas que están conectadas, pero creo que no hemos llegado a estar más de 15 días en cuarentena total. Después han empezado a liberar muchas actividades y al día de hoy prácticamente es normal la actividad en la calle, si bien piden permisos, etcétera, pero prácticamente uno sale y hay una importante afluencia de gente. claro. No, nosotros no estamos igual. Acá ya No. absoluta, Buenos Aires es está otra todo, está historia. todo cerrado. No. Por eso nosotros, o sea, del lado de la justicia también nos fuimos ayornando, ¿no? Nos fuimos adaptando a todas estas circunstancias y ahora es casi todo digital, o sea, se está abriendo la justicia en ese sentido. Y bueno, ahora se discute con respecto al home office, a lo que sería el teletrabajo, si es un trabajo, bueno, es un trabajo que genera ciertas implicancias en el derecho laboral también, que no está regulado. Hay un montón de cuestiones que todavía hay que hilar muy fino, ¿no? Respecto a eso. Sí, Y yo creo bueno, que el lo que tema te del quería home comentar, office y el derecho a la desconexión es, es la discusión de nuestro momento, o sea, de aquellos abogados que somos jóvenes. Creo que vamos a terminar escribiendo libros de doctrina sobre esto, porque creo que no se lo tuvo en cuenta y que la pandemia dejó ver que el trabajo en casa puede llegar a ser esclavizante. claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo había visto un video que lo explicaba muy bien un gran abogado, David Duarte, que hablaba sobre el trabajo doméstico, que en realidad es trabajo doméstico, pero que se le introdujeron lo que serían los elementos propios de la tecnología de la información y de las comunicaciones, los llamados TICs, obviamente, y que bueno, obviamente el trabajador tiene que poner a disposición del empleador ciertos elementos de trabajo, que es al revés, ¿no? Porque en sí el trabajador tiene que poner a disposición lo que sería la computadora, que eso puede generar ciertos daños a su propia PC. Después, si el empleador tiene que compensar económicamente al trabajador por la utilización de la computadora, los daños de la computadora, más la energía eléctrica utilizada o el servicio de Internet, hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Porque Totalmente. se parte de eso. Y bueno, mi opinión es que es trabajo precario, ¿no? Ahí Esa Lucía es mi nos opinión. comenta, eso acaba de decir mi hermano. Lucía es una amiga de Buenos Aires, muchas gracias por conectarte. Dice, el tema del teletrabajo es que están rodeados algunos de su familia, dice Adriana Cristina Gucione. Sí, Totalmente, a veces estaba leyendo una publicación de una persona que comentaba que ella llama por teléfono al call center y la joven, la chica del call center se le escuchaba que le decía bajito a su nena, ahora no, mamá está trabajando. Y a mí la verdad es que me rompió el corazón esa publicación porque yo dije, wow, ¿no? Y charlaba con una amiga que trabaja en un call center y me decía, yo pongo mi computadora, uso mi internet, o sea, no me aprovecho nada del call center. Una cosa tremenda. Realmente se está viendo un trabajo muy precarizado en lo que creíamos que iba a ser una gran innovación como el home office, está volviendo atrás muchos derechos laborales y bueno, y como hablábamos con vos, Sergio, el otro día, la importancia de la creatividad desde el derecho y que como abogados nos paremos en la brecha y que digamos no, hasta acá. Tanto los que ejercemos la profesión liberalmente como aquellos que ejercen la profesión impartiendo justicia, creo que es muy importante que nos paremos en la brecha y digamos no, hasta acá. Vamos a respetar el derecho de las personas, o sea, lo que fue ganar la jornada de 8 horas y ahora que un trabajador en home office esté trabajando hasta 16 horas, porque los hay. Si bien la mayoría trabajan tal vez como demasiado 9, 12 horas, pero los hay que trabajan hasta 16 horas. por eso el famoso derecho a la desconexión, ¿no? Porque uno tal vez está trabajando a la mañana, después a la tarde, después a la noche, y sigue, y sigue, y sigue. Y a su vez también, obviamente, que no hay tantos dispositivos en el hogar como para que el trabajador tenga la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una notebook o a una PC de escritorio, porque a su vez sus hijos tienen que también estudiar.
Entonces, estamos Exactamente. haciendo una cuestión bastante compleja porque leí también los comentarios de los colegas y sí, es una cuestión bastante compleja que todavía no tiene una reglamentación jurídica, ni una norma específica. Creo que ya se estaba discutiendo en las cámaras de diputados y después, obviamente, en la Cámara de Senadores se va a empezar a discutir lo que tendría que ver con el teletrabajo y cómo regularizar esta situación, ¿no? Y Pero como todo siempre, acá Asesorate Siempre OC nos dice, sumado al homeschooling de los chicos, lo que vos nos estabas contando, es increíble los sí. malabares que hay que hacer, la salud, y pone las manitos así. Y es totalmente Mm. cierto. María del Milagro nos dice también los que asesoramos a las empresas. Así es, poder asesorarlas de la mejor manera. Claro. ¿En qué me quedé yo? Estaba pensando. Claro, me quedé en las compatibilidades. Sí, Doc, nos Y fuimos de todo el tema, fuimos al estábamos tema, por claro, acá, ya habíamos visto 8, 9 y 10. Hasta ahí 8, llegamos. 9, 10. Y después tenemos lo que sería el despido represalia del artículo 15 de la ley 24.013, que habla, bueno, obviamente, Atención. claro, el despido represalia, porque, bueno, en el plazo, obviamente que el empleador tiene que estar fehacientemente notificado de las circunstancias de los artículos 8, 9 y 10, y esas multas tienen un plazo, bueno, para subsanar esas irregularidades, que la ley da un plazo de 2 años. En ese plazo de 2 años, si se, bueno, se despide al trabajador en ese plazo, se cumple con lo que sería el despido represalia, y entonces hay una duplicación de lo que serían el 245, es una suma igual a la antigüedad, una suma igual a la indemnización por falta de preaviso y una suma igual a la indemnización por integración del mes de despido. Eso es lo que sería el, eh, el despido represalia. Y bueno, y después a esta ley, la 24013, hay que también sopesarla y también de alguna forma combinarla directamente con la ley 25.323, que tiene que ver con las indemnizaciones laborales, que es una ley muy pequeña, es una ley muy reducida, de 2 artículos, y también de alguna forma en este caso combate, y trata de combate al trabajo en negro, trata de disuadir a los empleadores, obviamente, de que contraten personas, ¿no?, en virtud del trabajo en negro no registrado de forma informal. Pero, ¿de qué forma disuade a lo que serían a los empleadores? Mediante la aplicación de ciertas consecuencias jurídicas que tienen que ver con sanciones, que son las sanciones de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323. El artículo primero habla de una deficiente, el artículo primero, que es la multa del artículo primero de la ley 25.323, habla de una deficiente registración o la no registración del trabajador, y en esas circunstancias el empleador insta lo que sería el despido, insta el despido. Entonces, ante esas circunstancias nosotros podemos utilizar el artículo primero. En ese caso no existe lo que sería el despido indirecto del trabajador ante la falta de registración o la aplicación de las multas de los artículos 8, 9 y 10, sino que en ese caso el que está instando lo que sería el despido sería en ese caso el empleador, y se aplicaría el artículo primero, que duplica lo que sería el rubro de antigüedad del artículo 245, ¿no? Después tenemos la multa del artículo 2, se aplica cuando el empleador intimado... Antes que pases a la Sí, siguiente, una duda muy común que veo entre los colegas y los estudiantes es cuándo aplicar la 2403 y cuándo aplicar la 25323. En este sentido, les comento así, bien sencillo para que lo tengan en cuenta. La 2403 es cuando la relación laboral está vigente. Si la relación laboral está vigente, intimo al empleador. Si ya se perfecto. rompió el vínculo contractual, ahí vamos a ir por la 25323. Hay un rompimiento, claro, ya no existe más la relación laboral. Tiene mucha razón, doctora. Eso creo que se me había pasado, al principio tenía que haber dicho. Y No, lo que le iba a decir, yo me doy cuenta claro, que es una duda muy común porque aparte de ejercer laboral, yo enseño derecho laboral como en apoyo, digamos, a los estudiantes de la facultad. Entonces veo que ellos me preguntan mucho, pero es lo mismo, ¿por qué hay dos leyes sobre lo mismo? Entonces ahí siempre les hago esa aclaración para que les quede. claro, porque la 25.323 es el momento del despido, o sea, ya despiden al trabajador y ahí el trabajador tiene que instar lo que sería la 25.323. Ahí ya se rompió la relación laboral típica que tenía entre el empleador y el trabajador. Y después tenemos la multa del artículo 2 de la 25.323, se aplica cuando, por ejemplo, intimado fehacientemente el empleador, perdón,
no paga lo que sería el 232, el 233, la indemnización por falta de preaviso, la integración del mes de despido, el 245 de la ley de contrato de trabajo, y también hay un juego en los artículos 6 y 7 de la 24013. Entonces no paga esas indemnizaciones, específicamente el empleador, y se debe abonar una indemnización igual al 50% de la antigüedad, al 50% de la integración del mes de despido y al 50% de la falta de preaviso. Eso sería básicamente lo que sería el artículo 2 de la 25.323. Estaban preguntando ahí, también había leído algo sobre el certificado de trabajo del artículo 80, ¿no? Bueno, si el empleador no entrega obviamente los certificados de trabajo, le corresponderá al trabajador 3 salarios. Pero a la norma del artículo 80 fue muy discutida porque la norma decía 3 salarios percibidos y no 3 salarios devengados. Entonces hubo una discusión doctrinaria y jurisprudencial al respecto, y obviamente que la mayoría está a favor de lo que sería las remuneraciones devengadas. Sabemos bien que las remuneraciones tienen que ser devengadas, normales, habituales y las mejores remuneraciones, y le corresponderá por falta de entrega de lo que es el certificado, por falta de entrega del certificado del artículo 80. Y sabemos también que el artículo 80, bueno, el empleador tiene un plazo de 30 días para entregar una vez roto ese vínculo laboral, por ejemplo, ante el despido tiene un lapso de 30 días para entregar ese certificado del artículo 80, y al día 31 ya debemos notificar fehacientemente por el plazo de 48 horas para que el empleador entregue los correspondientes certificados. Ahora, cuando hablamos de certificados de trabajo, tenemos que tener en cuenta que son 3. Tenemos el certificado simple, que debe constar la remuneración, la tarea, la calificación profesional, que muchas veces no se dice si tiene o no calificación profesional el trabajador, la tarea realizada, bueno, obviamente determinadas circunstancias propias de la relación laboral. Después tiene que entregar el certificado de servicios y remuneraciones y el certificado mensual en que conste todos los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social. Entonces, es obviamente que el certificado de trabajo no es un certificado simple, es un certificado que consta de 3 elementos, ya sabemos, certificado de servicios y remuneraciones, certificados mensual de las contribuciones y aportes a los organismos de la seguridad social y el certificado simple, son esos 3 elementos. Entonces, si no se cumple con esos 3 elementos, ahí se puede llegar a aplicar lo que sería el otorgamiento de la indemnización, esa indemnización de 3 remuneraciones, como específicamente determina el famoso artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Después tenemos lo que sería el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y se aplica a relaciones registradas o no registradas, o sea, registradas de forma deficiente, cuando el empleador, porque obviamente la carga del empleador es realizar los aportes de contribuciones correspondientes, tiene que tomar esos aportes, retenerlos y pagarlos, obviamente, a los organismos de la seguridad social correspondientes. Si no cumple con esto, obviamente se aplica una sanción combinatoria, como dice el artículo 182, que pueden ser, por ejemplo, retienen lo que sería lo de las cuotas sindicales, como una vez habían preguntado, el tema de la retención de las cuotas sindicales, no lo ingresa al sindicato correspondiente, entonces se aplica una multa que es igual a una remuneración por cada mes en el que el empleador no realiza, obviamente, el ingreso, ¿no?, de esos montos. Hasta ahí, bueno, vimos artículo 80, todo lo que tenga que ver con la ley 24.013 y la 25.323. Estoy hablando muy rápido, más o menos. No me doy cuenta a veces. Muy bien, y con el tiempo todavía nos quedan 10 minutos, así que estamos de 10. 10 minutos nos quedan. Me faltan algunas cositas. Creo que llegamos con todo, y no se preocupen, si nos corta Instagram, abrimos un nuevo vivo para la sección de preguntas. Y me gusta cómo vienen, que participan, que ponen ahí, qué grande Sergio. Gracias, Leandro Carcamo. Rápido, pero se entiende, Ariadna Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, las lluvias de corazones, esos deditos arriba. Gracias, Gustavo Gómez. Gracias por la buena onda, por la participación y todas las preguntas que nos van mandando. Recuerden a los que se unieron recién que todos los que son abogados nobles que quieren aprender sobre este tema, indemnizaciones y liquidaciones laborales, el doctor armó un material que se lo vamos a estar enviando en la semana, así que me dejan por acá en los comentarios su mail y yo los estoy copiando para poder enviárselos. Claro, en realidad para armar el material a veces es como un proceso, como te había comentado la otra vez, porque es como que falta creatividad del lado del derecho, ¿no?
Y a veces le comentaba a un colega que es como que siento que me repito mucho en muchas circunstancias. Entonces trato más o menos siempre de que el material lo vea otras personas para ver si se puede perfeccionar, si es perfectible. Obviamente que todo es perfectible, ¿no? Obviamente que uno tiene que poner un freno a veces y decir, bueno, esto ya está terminado, porque si no lo vamos a seguir perfeccionando, mejorando, Sí. mejorando, agregándole, porque todo se puede mejorar. Es más, la otra vez, bueno, el doctor Diego Souto, que también fue un autor de un PowerPoint, pero tremendo PowerPoint respecto a liquidaciones laborales, que también lo tengo a disposición para las personas que lo necesiten, y tengo un PowerPoint, el mío, que es más reducido, pero obviamente que va a ser útil también para todos los colegas. Entonces, bueno, tenemos el artículo 212 que, bueno, habla de las enfermedades y accidentes inculpables de los trabajadores, es decir, de aquellos accidentes que no se produjeron en virtud o como consecuencia directa del trabajo, accidentes o enfermedades inculpables. Entonces, si por ejemplo el trabajador ingresa a laborar nuevamente y el empleador no puede otorgarle tareas livianas al trabajador, pero no es una cuestión de mala fe, hay buena fe por parte del empleador, entonces al trabajador le correspondía, porque obviamente el empleador no puede directamente lo que sería otorgarle tareas livianas porque en esa unidad productiva carece de ese tipo de actividades, entonces tendrá que instar lo que sería la indemnización laboral del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, si por ejemplo el trabajador vuelve a trabajar, pero necesita tareas livianas y el empleador no quiere otorgarle tareas livianas porque simplemente existe mala fe, a pesar de que tenga las tareas livianas necesarias como para realizar esa nueva actividad de carácter y naturaleza liviana, entonces aplicará en ese caso el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, una indemnización mucho más alta y no reducida como la del 247, que es la mitad del 245. Pero esto obviamente que es todo está sujeto a la prueba, está todo sujeto a los elementos probatorios. Y después lo que sería el famoso artículo 247, que creo que ya aburría a la gente de hablar de siempre de lo mismo, porque la verdad yo Ahora es la diva de la pandemia. claro, 7. Sí. yo creo que habré hablado de esto por lo menos 3 o 4 veces, y por eso te decía el tema de las repeticiones, porque hablas de la misma ley, siempre se habla de lo mismo, hay distintas posiciones respecto a esto. También lo que sería las suspensiones del artículo 223 bis, me parece que ya hartamos los abogados de hablar siempre de eso, pero es importante tener en cuenta que hay ciertas normativas o ciertas, los derechos humanos, y me parece que a veces todavía no nos adaptamos a esa circunstancia que viene ya desde el año 94, la reforma constitucional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y me parece que todavía hay un irrespeto respecto a los tratados internacionales, ¿no? El artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo refiere a los despidos por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Entonces, por circunstancias obviamente no imputables a lo que sería el empleador. El concepto de fuerza mayor no se encuentra en la Ley de Contrato de Trabajo. El concepto de fuerza mayor se lo concibe en el Código Civil Unificado, el Código Civil y Comercial. Después de la nueva reforma, hay un concepto ahí claro sobre fuerza mayor. Acá en la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a la fuerza mayor, en realidad por cuestiones económicas, por cuestiones que tengan que ver con las vicisitudes del mercado, por ejemplo, y por falta o disminución de trabajo. Entonces son circunstancias que supuestamente, y esto también es motivo de prueba, de acreditación en sede judicial, son circunstancias que no son imputables al empleador, es decir, que él no las provocó. Entonces se aplicará en ese caso el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una indemnización reducida, ¿no? Después tenemos la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador, que es el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese caso la indemnización se aplica una indemnización reducida del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay que tener en cuenta mucho el artículo 38 de la Ley 18.037, que nos habla, bueno, específicamente de los derechos que están legitimados para percibir esa indemnización reducida del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y hay algo que hay que tener muy en claro, porque siempre se cometen este tipo de errores, ¿no? Porque en sede laboral uno no tiene que acreditar lo que sería la apertura de la sucesión que se realizó en un juzgado, que se realizó en otro fuero. En realidad lo que hay que acreditar es el vínculo, es decir, el vínculo existente entre lo que sería el trabajador que ha muerto y sus familiares. Hay que acreditar solamente el vínculo, con obviamente partidas de nacimiento de los registros correspondientes. Ahora, por ejemplo, ante la Clarísimo, muerte del te empleador. interrumpo porque
Sí. Estamos llegando al final de la primera parte del vivo. Lo que yo voy a Mm. hacer es finalizar este vivo, guardarlo, va a quedar en mi feed, va a quedar descargado, no se preocupen, y voy a abrir un nuevo vivo para 5 minutos más, me parece que nos faltaría para finalizar la charla y responder las preguntas que nos estuvieron haciendo y las que nos quieran hacer. Muchas gracias a todos los que nos van dando lluvias de corazones. La segunda parte va a quedar en el IGTV, no en el feed. La primera, IGTV y feed.